Hola estimados jóvenes estudiantes, anteriormente ya abordamos los conceptos básicos sobre estadística. También analizamos la clasificación de las variables en cuantitativa y cualitativa. Hemos aprendido también a diferenciar cada una de ellas en las situaciones problemáticas que hemos venido resolviendo. El día de hoy vamos a trabajar la representación gráfica de una tabla estadística y lo vamos a hacer utilizando el gráfico de faja. En la siguiente animación que te vamos a presentar, nos vamos a referir a un problema de la vida cotidiana donde los datos que nosotros vamos a recolectar lo vamos a ubicar en un gráfico de faja. El ejemplo se refiere a lo siguiente. Dice que en la tabla se muestra la cantidad de sorgo exportado por Nicaragua hacia otros países. Nos piden que nosotros completemos esta tabla de frecuencia y luego vamos a construir una gráfica de faja para representar los datos que ahí tenemos. En este caso vamos a referirnos a los países El Salvador, Costa Rica, Honduras y otros. Luego tenemos la cantidad de sorgo exportado en quintales. En el caso de El Salvador equivale a 260, para Costa Rica 1040, en el caso de Honduras 780 y hacia otros países 520, con un total de 2600 quintales. Luego nosotros vamos a calcular la frecuencia relativa. Recuerde que para calcular la frecuencia relativa lo que nosotros haremos es ir dividiendo la frecuencia absoluta entre el total. O sea, 260 dividido entre 2600 equivale a 0,1. Este sería el primer valor para la frecuencia relativa. Ese valor nosotros lo vamos a multiplicar por 100 para encontrar la frecuencia relativa porcentual. O sea, 0.1 por 100 equivale a 10. Esto sería para el caso de El Salvador. En el caso de Costa Rica, los 1040 lo vamos a dividir entre los 2600 y resulta el número 0,4. Esta cantidad la multiplicamos por 100 y nos daría el 40%, que representa la frecuencia relativa porcentual. En el caso de Honduras tenemos 780 quintales, lo vamos a dividir entre 2600. Si nosotros realizamos la división, encontramos como resultado el 0,3. Esta cantidad, al multiplicarla por 100, encontraríamos el número 30, que representa la frecuencia relativa porcentual. Por último, hacia otros países sería dividir los 520 que se han exportado entre el total, que serían 2600. Al dividirnos resulta el número 0,2. Este número lo multiplicamos por 100 y esto equivale al 20%. De tal manera que la frecuencia relativa, si nosotros sumamos cada uno de los resultados, el total daría 1. Y en el caso de la frecuencia relativa porcentual, nuestro total equivale al 100%, que en este caso representan los 2600 quintales de sorgo que se han exportado. De esa manera nosotros hemos calculado cada uno de los elementos que le hacían falta a la tabla. Ahora lo que nosotros haremos es representar esta tabla de valores en un gráfico de faja. Para ello nosotros vamos a ubicar una línea donde vamos a empezar a contar de 0 al 100, representando el 100%, y lo vamos a ubicar de 10 en 10 preferiblemente. Luego, debajo de esta línea, nosotros vamos a dibujar un rectángulo. Este rectángulo indica, en este caso, el gráfico de faja. Y esta faja nosotros la vamos a ir subdividiendo dependiendo de los porcentajes que aparecen en cada una de las categorías. En el caso de El Salvador, como representa el 10%, entonces vamos a hacer una división hasta el 10%. Ubicamos la cantidad de la frecuencia relativa dentro de este rectángulo y debajo nosotros ubicamos la categoría que corresponde, en este caso para El Salvador. De esa manera nos ayuda a hacer una interpretación de los datos que nosotros tenemos en la tabla de valores. Luego, para el caso de Costa Rica, tendríamos un 40%. Comienza en el 10 y terminaría en 5. Tendríamos un 40% para Costa Rica. Para el caso de Honduras, empezaría en el 50% y como está destinado el 30% para este país, entonces llegaríamos hasta 80%. Ubicamos otro porcentaje en otro color
en ese rango y debajo le ubicamos el nombre que es el país de Honduras. Por último, el porcentaje que queda de 80 a 100 equivale al 20%, que en este caso el 20% se lo designan a otros países. Nosotros podemos observar que si sumamos el 10% de El Salvador, los 40% de Costa Rica, 30% de Honduras y el 20% hacia otros países, encontramos el total del 100%. De esa manera nosotros tenemos una relación visual que corresponde entre cada uno de los países que se ha exportado el trigo, de tal manera que podamos identificar datos específicos. Ahora te invito a que en tu cuaderno de actividades, en la página número 33, podamos trabajar el ejercicio número 115. En este caso vamos a trabajar de forma similar, completar cada uno de los datos que ahí aparecen y luego vamos a construir un gráfico de faja, donde vamos a poner en práctica lo aprendido hasta el momento. Bien, estimados jóvenes estudiantes, el día de hoy hemos representado gráficamente datos estadísticos y en este caso lo hemos hecho en un gráfico de faja, teniendo en cuenta las variables cuantitativas y cualitativas que nosotros hemos abordado en esta unidad. De esta manera hemos llegado al final de nuestra cápsula educativa. Nos vemos. Hasta la próxima.